Mi nombre es Jorge y he sido guardabosques en la Sierra Madre de México durante más de 20 años. He visto muchas cosas en este tiempo, animales salvajes, incendios forestales, incluso cazadores furtivos. Pero nada me preparó para lo que iba a encontrar en el verano del 2019. A veces pienso que si hubiera sabido lo que estaba por suceder, me habría retirado de este trabajo para siempre. Pero uno no puede huir de su destino, ¿verdad? Ese verano comenzó como cualquier otro. Las lluvias habían sido escasas y el calor sofocante hacía que el bosque se sintiera como un horno. Mi trabajo consistía en patrullar la zona, asegurándome de que no hubiera cazadores ilegales o incendios forestales. La mayoría de los días eran tranquilos, casi monótonos. Pero un día, todo cambió. Era una tarde calurosa de julio cuando recibí una llamada de radio informándome que un grupo de excursionistas se había perdido en el bosque. Me pidieron que los buscara y los llevara de regreso al campamento base. Tomé mi mochila, mi linterna y comencé a seguir el sendero que los turistas solían tomar. El sol estaba empezando a ponerse y la luz del día se desvanecía rápidamente. Mientras avanzaba, noté que el bosque se volvía más denso, más oscuro. Las sombras de los árboles parecían alargarse, retorciéndose como si tuvieran vida propia. Intenté no darle importancia, pero algo en mi interior me decía que algo no estaba bien. Después de caminar durante un par de horas, llegué a un claro donde vi una tienda de campaña destrozada. Alrededor había rastros de lo que parecía una lucha. Ropa rasgada, mochilas abiertas y esparcidas, pero ningún rastro de los excursionistas. Comencé a sentir un nudo en el estómago. Algo había pasado aquí, algo que no podía explicar. Decidí explorar los alrededores, buscando cualquier señal de los excursionistas. El sol ya se había puesto, y la oscuridad del bosque se volvía opresiva. Encendí mi linterna, su haz de luz cortando la negrura, pero no me daba consuelo. De repente, escuché un susurro. Me detuve en seco, escuchando atentamente. El susurro se hizo más fuerte, como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. El bosque estaba en silencio, un silencio inquietante que me hizo sentir que algo me observaba. Decidí seguir el sonido, moviéndome lentamente entre los árboles, con la linterna en alto. Caminé durante lo que parecieron horas, pero el susurro nunca cesaba. Finalmente, llegué a un pequeño claro donde vi algo que me hizo detenerme en seco. Había una figura, apenas visible en la penumbra, de pie junto a un árbol. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba, intentando ver más claramente. Cuando estuve a unos pocos metros de la figura, levanté la linterna y apunté directamente hacia ella. Lo que vi me hizo retroceder. Era un hombre, o al menos lo parecía. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y sus ojos eran dos pozos negros que reflejaban la luz de mi linterna. No tenía expresión, solo me miraba fijamente. Intenté hablarle, preguntarle si estaba bien, pero no respondió. En cambio, dio un paso hacia mí y luego otro. Su movimiento era antinatural, como si sus piernas no estuvieran acostumbradas a caminar. Retrocedí, mi mano buscando instintivamente el machete que llevaba en la cintura. El hombre se detuvo, inclinando la cabeza como si estuviera escuchando algo. De repente, giró la cabeza hacia la oscuridad del bosque y comenzó a caminar rápidamente, desapareciendo entre los árboles. Me quedé allí, paralizado, sin saber qué hacer. Finalmente, mi instinto de guardabosque se impuso y comencé a seguirlo. Tenía que saber quién era y qué le había pasado. Caminé durante un rato, siguiendo el sonido de sus pasos. Pero pronto, el sonido se desvaneció y me encontré solo en el bosque nuevamente. Decidí regresar al claro donde había visto la tienda de campaña destrozada. Necesitaba investigar más a fondo. Cuando llegué al claro, me di cuenta de que algo había cambiado.
Había marcas en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado. Seguí las marcas hasta un pequeño barranco, donde vi algo que me heló la sangre. Había varios cuerpos apilados, cubiertos de ramas y hojas. Eran los excursionistas que estaba buscando. Mi corazón se aceleró mientras me acercaba a los cuerpos. Estaban destrozados, como si algo los hubiera atacado. Pero no había señales de animales salvajes. Me incliné para examinar uno de los cuerpos más de cerca y vi algo que nunca olvidaré. En el cuello de uno de los hombres había una marca de mordida, pero no era de un animal. Era de algo humano. De repente, escuché un sonido detrás de mí. Me giré rápidamente, con el machete en alto, pero no vi nada. La oscuridad me rodeaba y el silencio era ensordecedor. Empecé a retroceder lentamente, manteniendo mi espalda contra una roca para evitar que alguien o algo me sorprendiera por detrás. Entonces, lo vi de nuevo. El hombre de ojos negros estaba parado al borde del claro, mirándome fijamente. Pero esta vez, no estaba solo. A su alrededor, había varias figuras más, todas con la misma apariencia fantasmal. Empezaron a avanzar hacia mí, sus movimientos lentos y calculados. No podía esperar más. Giré y comencé a correr, abriéndome paso a través del bosque con todas mis fuerzas. Sentía que algo me seguía, algo que no podía ver, pero que podía sentir. Corrí y corrí, sin detenerme, hasta que finalmente llegué a la estación de guardabosques. Me encerré dentro, asegurando todas las puertas y ventanas. Mi corazón latía con fuerza, y mis manos temblaban mientras intentaba controlar mi respiración. Sabía que no estaba a salvo, pero al menos tenía un momento para pensar. Me acerqué a la radio y traté de pedir ayuda, pero solo escuché estática. De repente, la estática se convirtió en un susurro, el mismo susurro que había escuchado en el bosque. Solté la radio y retrocedí, mirando a mi alrededor con miedo. Las luces parpadearon, y por un momento vi las sombras de las figuras en la ventana. Intenté mantener la calma, pero sabía que no podría soportar mucho tiempo más. Entonces, escuché una voz. Era suave y tranquila, pero tenía un tono que me hizo temblar. Jorge, ven con nosotros, dijo. Únete a nosotros en el bosque. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras la voz continuaba, repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Intenté tapar mis oídos, pero la voz estaba en mi cabeza, resonando en mi mente. No podía pensar con claridad. Me sentí abrumado, como si estuviera perdiendo el control. Finalmente, decidí hacer lo único que podía hacer, escapar. Abrí la puerta de la estación y corrí hacia mi camioneta. Arranqué el motor y aceleré, dejando atrás la estación y el bosque. Conduje toda la noche, sin detenerme, hasta que llegué a un pequeño pueblo al otro lado de la montaña. Me refugié en una posada y finalmente me dejé caer en la cama, agotado. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero cuando desperté, el sol ya estaba alto en el cielo. Intenté convencerme de que todo había sido un sueño, una pesadilla causada por el agotamiento y el miedo. Pero sabía que no era así. Sabía que algo me había seguido desde el bosque, algo que no era de este mundo. Desde ese día, nunca volví a la Sierra Madre. Dejé mi trabajo como guardabosques y me mudé a otra parte del país, tratando de dejar atrás ese horrible recuerdo. Si te gustó el video, no olvides regalarme un like y seguirme en mi página de Facebook, donde encontrarás más contenido aterrador. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo relato, si es que todavía estamos aquí.